Chicos, el capítulo de hoy va a ser especial, aunque todos los capítulos son especiales, pero va a ser especial, ¿saben por qué? Porque este capítulo lo van a armar ustedes. ¿Cómo? Hace un tiempo atrás les pedimos que nos mandaran preguntas o nos mandaran algunos videos, que solamente llegó uno, así que obviamente va a ser el primero. Mira, parece que están llegando más. Con respecto a algunas dudas y consultas que tengan en torno a la bicicleta y cómo repararla, etcétera, etcétera. Así que chicos, vayan preparándose, busquen su cafecito, porque yo ya tengo aquí cafecito. Pancho, el ciclista audiovisual, también tiene su café. Así que vamos con este capítulo especial de Ruta Atleta respondiendo preguntas bicicletudas. Chicos, los incentivamos a que cuando tengan alguna duda, alguna consulta, háganla, que llegue la pregunta, pero llegue ojalá en formato video. ¿Para qué? Para que de esa forma yo tenga la idea más clara de cómo responder. Formato video que, por ejemplo, lo hizo Rodrigo Villarroel de Ecuador, que hace la siguiente pregunta. Hola, soy Rodrigo de Ecuador. Quería preguntarles qué puedo hacer en este caso en el que el cassette de la bici tambaleas al pedalear. Esta sería la pregunta. Gracias. Bueno, chicos, la pregunta de Rodrigo Villarroel de Ecuador. Saludos a Ecuador, el país de donde el Fin Quispe, que tuve la suerte el año pasado de estar allá en Ecuador, en Quito. Es una pregunta que la hacen bastante y que muchos pedaleros que vienen a mi taller o que de repente me hacen algunas consultas, la hacen. ¿Por qué ese movimiento que tiene el piñón cuando uno va pedaleando? Primero que todo, no se asusten, chicos, no es una falla tan grande que tiene la bicicleta, sino que básicamente tiene que ver con la calidad del producto, en este caso específico de la masa. Cuando son masas de calidad básica o calidad media, en los componentes que tienen, por más que uno le dé los aprietos y los ajustes correspondientes, tiene este pequeño vaivén, y este vaivén se traslada al piñón, ya sea un piñón, generalmente pasa mucho con los piñones atornillados, no tanto con los piñones cassette, pero puede suceder. ¿Cuál es la solución? Cambiar el piñón cambiar la masa por una de mejor calidad. Pero como lo he dicho siempre del capítulo 1 del canal Ruta Atleta, si no hay la necesidad absoluta de hacer ese gasto, no lo haga, porque en el fondo no le está pasando nada a la bicicleta. Diferente sería que, por ejemplo, tú tomes la bicicleta, tomes la rueda y la muevas. Si la rueda se mueve fija, no con esa vaivén, sino que se mueve completa, eso va a significar de que hay un problema ya mayor en el interior de la masa, hay que cambiar eje y cosas así. Así que, Rodrigo Villarroel de Ecuador, muchísimas gracias por tu pregunta y bueno, que el resto de los pedaleros manden estos videos, de esa forma nosotros podemos responder mejor. Así que a continuación seguimos con otra pregunta. Bueno, continuamos con las preguntas bicicletudas, en este caso Brown Rollins, buen apellido, Brown Rollins, nombre y apellido, hace la siguiente pregunta, dice: consulta, mi bicicleta tiene motor sellado y tiene rodados los dientes y no hay caso de sacarlo. Asumo de que las tapas que están a los lados del motor sellado están rodadas. Y no hay caso de sacarlo. ¿Alguna idea para no cambiar de cuadro? Claro, mucha gente les pasa de que cuando manipulan mal los sistemas para sacar el motor sellado tienden a rodar porque son unas muescas muy finas y de un metal muy liviano. Cuando sucede eso, muchas veces cuando no le hacen la mantención constante y por el óxido y la suciedad se tienden como a apretar y después cuando tú las quieres sacar, lamentablemente no funciona. La única solución que he encontrado y que lo ha hecho algunas personas conocidas es, si la tapa está dañada, los dientes están dañados y el extractor de motor sellado no logra encajar, lo que se tiene que hacer es soldar una pieza, ¿ya? Se solda una pieza de un extremo al otro y ahí recién con esa pieza soldada, cruzada, de esa forma yo puedo hacer un poco de torque y sacar la pieza. Lo mismo tengo que hacer con el otro lado, ¿ya? Así que para que no tengas que perder el cuadro, para que puedas sacar ese motor sellado que tienes ahí atrapado, la única solución hasta este minuto sería hacer eso. Hay otra gente que lo que hace, básicamente trabaja con un Dremel, le van haciendo algunas muescas, después le colocan un fierro y hacen torque. Esas son otras opciones, pero esas serían las dos únicas opciones para la respuesta de Brown Rollins. La siguiente pregunta es de Jesús Q. Bellassini, un apellido bastante italiano, que dice: saludos desde Ecuador, nuevamente Ecuador, el país del Fin Quispe. ¿Puedo cambiar la horquilla rígida por una con suspensión? Tengo una bici Aro 24. Primero que todo, si tienes una bici Aro 24, tienes que fijarte muy bien en tu altura, porque el Aro 24, a pesar de que nosotros en algunas ocasiones hemos hablado sobre, y están en los capítulos de Canal Ruta Atleta, hemos hablado en relación al tema del tamaño del mar con relación a nuestra altura.
¿Ya? También, cuando es un aro 24, también influye. O sea, puede ser que en este minuto tu bicicleta sea extremadamente chica para ti, a menos de que tú midas menos de 1,50 m. ¿Ya? Ojo ahí con ese detalle. Ahora, con respecto a tu pregunta en específico, sí, se puede. En este caso, por ejemplo, tengo una bicicleta que es con horquilla rígida, ¿ya? A pesar de que esta es una bicicleta aro 28 o rodada 28 o rim 28 o aro 700, como se conoce en diferentes partes del mundo, y esta es rígida. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo comprar una horquilla con suspensión, no hay ningún problema, y simplemente desmonto el AT de manubrio, desmonto el juego de dirección y reinstalo. Ahora, ojo con un detalle, que la horquilla en su interior tiene una pieza que se llama espiga y tiene que ser del mismo diámetro y del mismo largo que la bicicleta, que la horquilla que vas a sacar. Así que la recomendación sería que la saques, vayas a tu empresa o lugar donde compra insumos de bicicleta y que tenga exactamente la misma horquilla, o sea, horquilla con suspensión, pero que tenga el mismo largo y el mismo ancho. Esta es la respuesta para Jesús Q. Pellacín. Esta pregunta la hace Héctor Pellagati. No sé dónde será, saludos Héctor. Dice, a mí me está pasando que cuando aprieto las manillas, las dos patas de los frenos se cierran, pero al soltar la manilla, solo una vuelve a su posición original, la otra se queda casi cerrada. La pata o patín que no se devuelve es la del lado donde finaliza la piola. Espero haber explicado bien y que muchas gracias de antemano. Bueno, por lo que entiendo en la pregunta, lo más probable es que este pedalero Héctor Pellagati esté utilizando una bicicleta con frenos V-Brake, ¿ya? A pesar de que esta es una bicicleta con frenos herradura, les voy a tratar de explicar más o menos cómo funciona el sistema para matar dos pájaros de un tiro, vale decir, de que la gente pueda entender por qué pasa tanto en los V-Brake como en la herradura. En el caso, por ejemplo, de las bicicletas con herradura, en ocasiones sucede de que cuando el pedalero frena con la manilla, uno de estos extremos se queda pegado. ¿Por qué se queda pegado en las bicicletas ruteras? Hay varios motivos. El primer motivo es porque como estos frenos necesitan soportar tanta presión de frenado, porque obviamente una bicicleta de ruta es mucho más rápida que una mountain bike, estas piezas se tienden a torcer y aunque están derechas, con el tiempo tienden como a irse así, empiezan a perder. Ya no están paralelas, sino que están dejando aquí, vamos a dejar el celular al lado. En vez de estar de esta forma, se empiezan a correr para el lado. Entonces, al hacer esto, el resorte, aquí en el interior hay un resorte, ese resorte se tiende a dañar. Entonces cuando se daña, cuando se tuerce, la bicicleta, o sea, pedal en el freno, ¿qué es lo que le sucede? Que cuando yo voy a frenar, una de las patas hace este movimiento. Entonces una se mueve y la otra queda fija. ¿Cómo se soluciona esto? Básicamente, detrás de este tipo de sistema de freno hay unos resortes, es como una U con una vueltecita, y algunos mecánicos, para poder darle un poco más de vida útil a esa herradura, abren un poco esos alambres, lo vuelven a insertar y de esa forma le da un poco más de abertura al frenado. Otra solución que se puede hacer es en la parte de aquí de atrás hay un perno y lo que uno tiene que hacer es soltar un poco el freno, tirarla para el lado donde no se está devolviendo la pata y volver a apretar, y de esa forma puede solucionarse. Ahora, en el caso que sea freno V-Brake, ¿ya? Que puede ser esto lo que está sucediendo, los frenos V-Brake funcionan al mismo tiempo, tienen que hacer este movimiento, pero en ocasiones pasa de que una se queda pegada y la otra se mueve. Las fallas pueden ser, tienen que ajustar los pernos. Hay unos pernitos muy chiquititos que están dentro del capítulo del canal Ruta Atleta. Hay unos pernos muy pequeños para yo regular el sistema de frenado de los V-Brake. Lo otro que puede estar sucediendo es que el pivote donde está inserto el freno V-Brake está sin grasa, entonces tú tienes que desmontarlo, sacando con una llave Allen, sacando el perno Allen, engrasando, después volviendo a instalar. O lo que pasa también es que en el interior del sistema hay un resorte y ese resorte se piensa vencer, y cuando se vence ya no tiene esa vuelta. Así que para Héctor Pellagati, espero que te haya servido la explicación, y si tienes alguna duda, alguna consulta, aquí estamos para responderte. Abajo está apareciendo en este minuto el correo electrónico, el mail, donde ustedes pueden mandar sus videos con sus preguntas, y de esa forma hacemos 8 capítulos más respondiendo a preguntas, pero esta vez ya más interactivo, con videos, cosas así. Tengo una pregunta acá, dice Francisco Pérez. Saludos, Francisco. Dice, soy principiante en esto, compré una bicicleta montañesa R29. Ojo, R29 es, ya lo entendimos después de mucho tiempo, R es ring, ¿ya? Porque en algunas partes del mundo nosotros hablamos de aro, y en otras partes dicen de ring y otros dicen de rodadas. Entonces cuando hablamos de R29 es ring, o rodada, o aro.
¿ya? Y la siento lenta. ¿Qué hago? Si hago lo que usted dice, o sea, él se refiere a que él ya vio el capítulo del canal donde aparecía cómo mejorar la bicicleta para que funcione, ¿ya? Y después dice una parte acá que no le entiendo mucho, pero dice, habla de la parte de atrás que entiendo que más o menos que significa que se tiene que cambiar algunas piezas o no. Bueno, la respuesta es bien sencilla. Si tú sientes que la bicicleta está lenta, lo primero que tienes que hacer es revisar la presión de tus neumáticos, porque en ocasiones los neumáticos no están bien inflados y de esa forma se ponen lentos. Recuerden que en los costados del neumático siempre va a aparecer la presión mínima y la presión máxima en diferentes medidas de presión, entendiendo que de Latinoamérica son PSI. Entonces, por ejemplo, esta bicicleta utiliza, creo, 100 PSI máximo, ¿o no? 100 PSI. Una bicicleta, por ejemplo, esa que está aquí a mi costado, utiliza 65 PSI y hay otras bicicletas que utilizan 55, 65 y cosas así. Entonces, lo primero, revisar la presión. Segundo, revisar que no esté frenada. En ocasiones pasa de que uno la siente lenta y es básicamente porque está frenada. Por eso tienes que revisar tus frenos, ya sean frenos, en este caso si es aro 29 o rodada 29 o ring 29, lo más probable que sea no es lo más probable, es un freno de disco, así que tienes que revisar que el disco no esté rozando el caliper, que es el sistema de frenos. Lo otro que tienes que revisar bien es el tema de la lubricación de la cadena. En algunas ocasiones puede ser que la cadena esté muy sucia, muy dañada y se pone lenta la bicicleta porque no limpiamos bien o correctamente. Ahora, si todas esas opciones pasan y la bicicleta está perfecta, claro, uno puede aumentar el tamaño del volante, ¿ya? Generalmente las empresas, cuando te compran bicicletas de montaña, el volante o plato, o Catalina como le dicen algunos, son de 42 dientes, ¿ya? Entendiendo que cuando hablo de 42 dientes o 42T, como aparece en los envases, estamos hablando del plato más grande. 42, 22, 32 el mediano y 22 el más pequeño. Entonces, uno lo que tiene que hacer, y eso aparece en el capítulo del canal sobre las mejoras de la bicicleta, es aumentar y colocar un volante más grande, que en el caso de la mountain bike llega hasta los 48 dientes. Pero eso no significa que yo tenga que cambiar esta parte de atrás, ¿ya? No tengo que hacer ninguna modificación. Sí se modifica, por ejemplo, cuando uno le agrega más piñones a la bicicleta, pero no es necesario hacer ese tipo de cambio. Lo que sí puede sucederte que al colocar un volante de mayor diámetro, la pata se vaya un poquito hacia adelante, pero eso es lo mínimo. Y también existen unos pernos especiales que regulan la tensión para no tener que yo estar comprando cadenas nuevas. Así que espero que la respuesta que le haya dado a Francisco Pérez sea la correcta, y si no, me puedes mandar un video y con gusto te puedo ayudar. Aquí hay una pregunta un poco complicada, voy a tratar de entenderla un poco. Dice, para Dani Sánchez dice, una pregunta y perdón por la inexperiencia. Nunca pidas perdón por la inexperiencia, porque nadie nace aprendiendo. El que diga así como, no, es que yo sé, no, mentira. A él le costó, toda vaca fue ternero en algún minuto. Se podrá poner una multiplicación 3 platos de mountain bike en una bicicleta de ruta. Me gustan las bicicletas de ruta, por si acaso, pero donde vivo las mountain bikes se destacan por lo accidentado que es la topografía, ¿ya? A ver, aquí hay unos conceptos bastante extraños que yo quiero tratar de enderezarlos y que ojalá que sean parte de la respuesta que tú estás esperando. Las mountain bike tienen una estructura de marco, son unas bicicletas mucho más gruesas, ¿ya? Son un poco más pesadas y son básicamente para utilizarla en lo accidentado del terreno, subidas y bajadas, etcétera, etcétera. Y por eso mismo tienen una composición diferente, ya sea en los platos, o Catalina o volante, y en los piñones, ¿ya? Eso es lo primero. La bicicleta rutera, como la que tengo aquí, la bicicleta rutera, su característica es que los marcos son un poco más delgados, pero la característica más grande que tiene es que el volante o plato es de mayor diámetro, ¿ya? Entonces, sí, es posible. Puedes colocarle un multiplicador, como dices tú, o colocarle tres platos a la rutera, pero le vas a agregar mucho peso, porque los platos de la rutera son mucho más delgados que los platos de la mountain bike. Antes de estar cambiando toda la pieza para instalar una pieza de mountain bike que le va a sumar más peso a tu rutera, lo que tú tienes que hacer es comprarte un volante o plato o Catalina que pueda ser desmontado, y de esa forma
tú lo vas a montar y lo vas a desmontar dependiendo de tu necesidad. Por ejemplo, si este D52 no te gusta, tú puedes buscar uno de menos dientes o uno de más dientes o uno ovalado, si quieres sacar el de atrás también, etcétera, etcétera. Ahí puedes hacer ese juego. Espero, para Dani Sánchez, que te haya podido responder tu pregunta o te haya tratado de ordenar un poco los conceptos, ¿ya? Así que continuamos con más preguntas al tiro. Carola Pérez dice, ha comentado lo siguiente, una que dice 14.5, ¿de qué talla es? Ya chicos, qué bueno que haya hecho esa pregunta porque hay mucha gente que está cometiendo un grave error hasta el día de hoy, que está comprando las bicicletas de acuerdo a la rodada o al tamaño o el diámetro de la rueda y no al tamaño del marco, ¿ya? Da lo mismo, se los voy a dejar súper claro, que una persona mida un metro, por ejemplo, 1,75 m y da lo mismo que el marco, que la rueda, la rodada, el ring, sea 26, 27,5 o 29. Da exactamente lo mismo. Lo que sí manda es el tamaño del marco. Y aquí va la respuesta para Carola Pérez. Dice que es 14.5. Hay alguna empresa de bicicleta que los marcos de la bicicleta le colocan números como si, o letras como si fuera de ropa, S, M, L y XL. En este caso, ella habla de 14.5. Hay otras empresas que colocan las medidas en pulgadas, por ejemplo 14.5, 15, 15.5, hasta 20, que para una persona de 1,80 m. Entonces, cuando ella habla de 14.5, estamos hablando de una bicicleta con marco S, ¿ya? O small, ¿ya? Entonces, y para una persona que mide aproximadamente entre 1,50 m y tanto hasta 1,60 m y tanto, una cosa así. Hay un capítulo especial del canal donde explicamos el tema de las tallas y todo lo demás, pero esa es la respuesta. Cuando habla de 14.5, estamos hablando de una talla S, ¿ya? No confundir con las bicicletas de ruta como esta, que las empresas en general no le colocan ni pulgadas ni le colocan nombres o letras, perdón. La medida en el caso de las bicicletas ruteras se mide por centímetros, entendiendo de que desde este punto, que es el eje de motor, hasta este punto, que es donde se inserta el tubo del sillín o tija, eso tiene que medir una cierta cantidad de centímetros y esos centímetros corresponden al tamaño de la persona. Por ejemplo, yo mido 1,75 m y mi rutera desde este punto hasta este punto mide 55 centímetros. Eso significa que está correcto. Por ejemplo, si yo midiera 1,70 m, lo que tendría que haber de medida desde este punto hasta este punto son 50 centímetros y así sucesivamente. Así que para Carola Pérez, espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, seguimos con, hartas preguntas de Ecuador, chiquillos. Adrián Mauricio Guillén Quinteros. Hola, desde Ecuador los saludo. Quería saber por qué cuando doy pedal hacia atrás, o sea, cuando hace este movimiento, el pedalero, cuando hace este movimiento, pedal hacia atrás, se recoge la cadena, le di mantenimiento al eje trasero y quedó así. Ok, hay varios factores que pueden estar influyendo en que tengas problemas. El primero, me dices de que el eje le hiciste mantenimiento y quedó así. Puede ser que no le hayan hecho mantenimiento, porque hay veces que talleres que no hacen el trabajo. Entonces la falla puede estar sucediendo aquí en la masa, ¿ya? La masa puede estar, el eje, que es un fierrito que cruza al lado donde se inserta todo este sistema, puede que esté torcido, doblado. Las bolitas, ¿ya?, o rodamientos que están dentro de la masa pueden estar dañados, puede que no lo hayan reemplazado. Entonces esos factores influyen en que cuando yo echo el pedal para atrás, suceda que no se recoge la cadena. Otro problema que puede estar sucediendo es que la pata esté torcida, ¿ya? Entonces, si está torcida, si está hacia adentro o hacia afuera, cuando yo echo la cadena para atrás, los eslabones no calzan bien en los rodamientos o poleas de la pata y se sale o se tuerce. Así que vas a tener que revisar nuevamente de que hayan hecho un buen trabajo en la masa y también tienes que revisar que la pata esté derecha. Esas serían las opciones para tu problema, para Adrián Mauricio Guillén Quinteros de Ecuador. Ya seguimos con las preguntas aquí, bicicletúas. Yerko López, no sé por qué me da la idea que es chileno por lo de Yerko, no sé por qué. Dice, ¿alguna marca recomendada para aceitar o lubricar la cadena luego del proceso de lavado? Los lubricantes para poder lubricar la cadena después del proceso de lavado,
Hay de diferentes precios, ¿ya? Pero me voy a enfocar en uno en específico, que es la marca Muc-Off, ¿ya? La marca Muc-Off, que yo la conozco hace muchos años, es bastante buena porque sus componentes del aceite, del lubricante, son muy buenos, ¿ya? Muc-Off, dentro de todas las características que tiene, es que Muc-Off tiene una línea que otra empresa también lo tiene, que es la línea de Wet y la línea Dry. Disculpen a los que saben inglés por mi pronunciación. Wet es cuando hay humedad y dry es cuando está seco. Entonces, pero por ejemplo tú estás en tu época de invierno, otoño-invierno, y tú puedes aplicar el aceite o el lubricante Muc-Off versión Wet. Después, cuando empieza la primavera y empieza el verano, tú le puedes echar el lubricante Muc-Off versión Dry, y de esa forma tu cadena va a mantenerse con vida útil mucho tiempo. Ahora, ojo, gran detalle, cuando son lubricantes de alta gama, Muc-Off, Whiteline, Cefal, y se me van algunos, cuando ustedes le echen a la cadena, échenle muy poco. O sea, ustedes toman el pedal y le dan una vuelta, con suerte dos, y muy poco. Lo que pasa es que al ser tan bueno, cuando le echan mucho se va formando una pasta que es muy difícil de sacar de la cadena, ¿ya? Así que ojo ahí con ese detalle. Usted le da vuelta a la cadena, un chorrito pequeño, y después de eso deja su bicicleta, y después cuando usted vaya a lavarla le pasa un pañito por último, y no se engancha tanto la tierra, está más tiempo en la cadena y se lubrica mejor. Así que para don Yerko López, ahí está la respuesta. Y si alguien es representante en Chile de alguna de las marcas que acabo de nombrar, contáctese con nosotros, que nosotros con gusto trabajamos con usted. John Hernández pregunta, buenas noches. Bueno, tiene que escrito en la noche, obviamente. Dice, una pregunta: ¿cada cuánto tiempo se cambian las pastillas a un freno hidráulico? Bueno, primero que todo, da lo mismo que sea hidráulico o mecánico. Las pastillas en general, los más puritanos la cambian cada 4 a 6 meses, independiente que estén gastadas o no estén gastadas. Pero ustedes siempre tienen que fijarse muy bien en el desgaste de su pastilla. O sea, si usted tiene la habilidad, y para eso puede ver el canal de Ruta Cleta, uno de los capítulos, usted trate cada cierto tiempo de sacar la pastilla del sistema de freno, lijarla, hacer el proceso del alcohol isopropílico que aparece en ese capítulo, y de esa forma usted va a poderle darle un poquito más de vida útil. Sucede en ocasiones que hay pedaleros que no revisan constantemente su sistema de freno, no revisan las pastillas, y al final, cuando empiezan a frenar, les pasan dos cosas. Uno, que es como un chillido metálico, y segundo, como unos saltitos. Si usted llega a tener alguno de esas dos cosas, lamentablemente tengo que decirle que está a punto de echarse el disco. ¿Por qué? Porque cuando suena un chillido metálico es porque ya el material de la pastilla ya no tiene. Entonces usted está frenando con la parte metálica de la pastilla. Y cuando da saltitos es básicamente porque la pastilla en este minuto tiene algunos, hay un desgaste inusual. Y al haber un desgaste inusual, no choca completamente la pastilla en el disco y va haciendo como estos pequeños saltos. Entonces la recomendación para John Hernández, que es cada cuánto tiempo, es más que cada cuánto tiempo, es cada cuánto tiempo tienes que revisar la pastilla, ¿ya? Y una vez que tú te des cuenta de que, por ejemplo, si tú tienes una pastilla nueva y empiezas a darte cuenta que el material del frenado empieza como a bajar, ahí en este minuto tienes que decir, ya, este es el minuto de poder cambiar la pastilla. Así que espero, John Hernández, que haya podido responder tu pregunta, y continuamos con más preguntas bicicletudas. Jorge Gómez parece que se puso de acuerdo con Canola Pérez, porque también me hace una pregunta en relación al tema de tamaño marco y cosas así. Dice, hola, yo estoy manejando una bici de ruta, mide 54 centímetros. Se me hace un poco pequeña por mi altura, ya que mido 1,69 m. ¿Qué medida me sugieres? Pero ya tengo los tips del cuadro, o sea, él ya vio los capítulos del canal. Aquí pueden haber varios factores que estén influyendo en que la bicicleta te quede pequeña. Como todos nosotros no somos iguales, algunos tenemos el tronco más arriba, el tronco más abajo, las patas más cortas, las patas más largas. Puede estar sucediendo uno, de que, claro, siendo el marco de tu medida, porque tú me hablas de 54 centímetros, 1,69 m, es un poco extraño, porque en general si mido 1,69 m o 1,70 m, el marco que tendrías que estar usando sería uno de 50 centímetros, porque es una bicicleta de ruta. Pero ¿qué puede estar pasando? Puede ser que tengan las piernas demasiado largas. Entonces vas a tener que sí o sí aumentar el tamaño del marco para compensar el largo de tus pies. Y otra cosa puede estar sucediendo de que la parte de adelante de tu bicicleta, porque esta es una bicicleta ruda, esta parte tengas que cambiar la T de manubrio por una que el ángulo vaya más hacia arriba, ¿ya?
puede ser de que esta T de manubrio sea muy recta o vaya hacia abajo y eso te dé la sensación de que está muy chica porque vas a tener que estar un poco más agachado. Entonces, puede ser que tengas que cambiar este T de manubrio. Ahora, hay una tercera teoría que indica de que hay algunas empresas que esta parte del marco, ¿ya?, es más corta y en otras más larga. Y eso hace de que la bicicleta efectivamente se sienta más pequeña. Así que tienes que medir eso. Primero, el tema del largo de tus pies. Segundo, el tema del ángulo de la T. Y en tercera opción, revisar si esto está muy corto. Si está muy corto, se puede compensar colocando una T de manubrio más alta, pero aún así te va a quedar como muy chica, como muy encogida. Y lo mejor que puedes hacer para Jorge Gómez es cambiar la bicicleta, lamentablemente. Bueno, esta respuesta, esta pregunta que es bastante buena, dice que es para el loco Steven 09. Ok, dice, mi bici tiene 7 cambios, ya, 7 cambios, y en el otro lado, o sea, en la manilla de cambios del lado izquierdo, dice más y menos. Ok, existen manillas de cambio que tanto el lado derecho como el lado izquierdo tienen el símbolo más y menos, entendiendo de que si yo la acerco al símbolo más, los cambios van a irse a los piñones más pequeños, y si yo lo giro hacia el símbolo menos, lo más probable es que suban a los piñones más grandes, o puede ser viceversa. Hay otros sistemas de manillas de cambio o shifter, como también se conocen, de que tienen números en la mano derecha o en la mano izquierda. Dependiendo, por ejemplo, en este caso él en la mano derecha tiene un shifter o una manilla de cambio que dice 7, porque tiene 7 piñones en la parte de atrás. Y en la mano en la mano izquierda, esos shifters dice 1, 2, 3, ¿por qué? Porque hay un plato, 2 platos, 3 platos. Lo más probable es que él tenga una combinación de los dos. Por la mano derecha tenga un shifter regular, donde aparece la numeración del 1 al 7, pero por el otro lado tenga los shifters más antiguos, donde está el símbolo más y símbolo menos. Eso es básicamente lo que sucede. En el fondo, lo que está sucediendo es que tienes una combinación de ambos, ¿ya? No hay ningún problema con eso, tú lo puedes hacer. Ahora, ¿cuál es puede haber un pequeño problema? Que los shifters regulares, los que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8, 9, son sincronizados. Vale decir de que yo voy pasando el cambio y va pasando de 1 a 1, ¿ya? Mientras que los otros shifters, los que tienen símbolo más o el símbolo menos, lamentablemente yo tengo que ir como regulando con el oído para saber si qué pasó y que el desviador delantero no quede rozando con la cadena, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo es básicamente que cuando tú tengas la oportunidad y tengas el dinero, cambiar el shifter por uno que tenga los números en el otro lado, y de esa forma te va a ahorrar un montón de problemas. Continuamos con este capítulo especial de Canal Ruta Atleta, donde estamos respondiendo algunas preguntas bicicletudas. Roberto Sánchez dice, tenga buen día, disculpe, necesito ayuda, compré un volante nuevo y resulta que vino chueco y por lo tanto la cadena suena mucho en el desviador delantero. Mi pregunta es si se puede enderezar el volante, repito, es nuevo pero vino chueco. Bueno, hay una buena y una mala noticia. La noticia buena es que efectivamente se podría enderezar, pero la mala es que hay un riesgo que se quiebre. ¿Cómo se puede enderezar? Hay algunos pedaleros que lo que hacen es calentar el metal, ¿ya? Por ejemplo, en este caso este es un volante de acero, que es más fácil de enderezar. Entonces lo calientan con un suplete en el lugar donde ellos encuentran que está torcido, y con el alicate y un poco caliente comienzan a enderezar ¿cómo se llama? La pieza. Si es aluminio, es mucho más fácil de calentar y enderezar, pero el problema es que nunca te va a quedar perfecto, porque entenderán que todo esto está hecho con una máquina donde está calibrado, donde se van cosas, milímetros, centímetros, diámetros y un montón de cosas así. Entonces, si lamentablemente está torcido el volante, la recomendación es que, claro, puedes hacer algo, pero en el fondo lamentablemente vas a tener que poner un volante nuevo. Richard Jaime Carvajal Flores pregunta, mis pedales de aluminio suenan mucho cuando pedaleo, ¿puede ser mantenimiento o los cambios? Gracias. Por el tema de tus pedales, puede ser que solamente le falte un poco de lubricación, y para eso entra al capítulo, y también exhorto a todos los pedaleros a que entren a ese capítulo del canal Ruta Atleta donde dice ruidos raros de la bicicleta y cómo solucionarlo, y hay una parte especial de por qué el tema de los pedales. Claro, efectivamente los pedales necesitan lubricación y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En el capítulo está, y si aún así sigue sonando, ahí recién tú tienes que cambiar los pedales. Y qué bueno que haya hecho esa pregunta, porque mucha gente
o cree que cuando suenan los pedales no son los pedales, sino que son el motor. Entonces dice, no, que tengo que cambiar el eje de motor. No. Cuando hay crujidos, chirridos, alguna cosa mientras voy pedaleando, el 90% de las veces tiene que ver con un tema de que los pedales están sin uso y un 10% que el motor está malo. Así que te invito a que veas el capítulo del canal Rutacleta, donde aparecen los ruidos raros de la bicicleta. Hagan lo que aparece en ese capítulo y sé feliz como una lombriz. Bueno, la pregunta de Luis Espinosa Gómez es más que nada el tema seguridad. Dice, muy interesante tu video. Una pregunta, ¿cómo aseguro mi asiento para que no me lo roben? Yo lo retiro siempre cuando dejo la bici sola la bici. Soy principiante. Bueno, qué bueno que preguntes al ser principiante, porque así uno va teniendo más conocimiento desde el inicio. Si yo tengo un buen unlock de buena calidad, ¿ya? Y lo coloco en alguna parte, el ladrón va a decir, pucha, no puedo robarme la rueda trasera, no puedo robarme el marco, o robarme la bicicleta. ¿Qué es lo que hago? Una de las cosas que dice el ladrón es, me voy a robar la rueda delantera. Bueno, aunque no estaba preparado, esto que está acá es una aguja de bloqueo. ¿Cómo funciona la aguja de bloqueo? Así que sígueme, camarita amiga. Esta aguja de bloqueo yo la puedo encontrar, por ejemplo, en la rueda trasera de esta rutera, o en la rueda delantera de esta rutera, o también está por ahí presente en esta bicicleta. Entonces el ladrón, como no te puede robar la bicicleta, lo primero que va a hacer es decir, mira, esta bicicleta tiene rueda con bloqueo, le saco el bloqueo, pum, y me la llevo, ¿ya? Si no me puedo robar la rueda delantera, no me puedo robar la rueda trasera, o no me puedo robar el marco, que lo que hago yo es, básicamente, en general, el 99% de las bicicletas no tienen este sistema, que por allá va la respuesta a tu pregunta, sino que tienen este sistema, que también es un bloqueo. Entonces yo lo que hago es mover la palanca y me llevo el asiento. Ya. La solución para que no te roben el asiento pasa por dos tips. El primer tip es comprar esta abrazadera con una llave Allen. Entonces de esa forma el ladrón tiene que andar trayendo una llave Allen para poder sacar el asiento. Y la otra opción que queda es que si tú sacas el asiento, el unlock lo pasas por este sector. Entonces sacas el asiento, pasas el unlock y después con el asiento enganchado en el unlock, tú unlockeas tu bicicleta. Bueno, y nos vamos con la última pregunta de Patricio Becerra. Ya nos está echando el frío, ya tenemos 44 años y está un poquito leído, no empiezan a doler los huesos. Patricio Becerra dice que tiene una bicicleta de ruta antigua con un solo volante o plato, ¿ya? Y que quiere transformarlo en una volante, o sea, quiere colocarle un volante de 3 platos, ¿ya? Quiere poner 3 platos. Entonces, pregunta si es posible y todo lo demás. Bueno, primero que todo hay que entender de que las bicicletas de ruta antiguas en algunas ocasiones tienen los hilos del motor diferentes. Los modernos tienen derecha e izquierda, pero hay unas denominaciones medio raras que se llaman caja italiana y que algunas son derecha y otras izquierda. Entonces lo primero que tiene que hacer Patricio Becerra es sacar el motor antiguo, ¿ya? Y revisar si tiene estos hilos que te digo derecha-izquierda, y en caso contrario, si no los tiene, tiene que utilizar un elemento que en Chile lo conocemos como macho. Y de esa forma la persona le hace el hilo que corresponde para que el eje, para que sea compatible con los ejes de motor modernos. Eso es el primer dato. El segundo dato es que si yo quiero aumentar de un volante o un plato a 2 o a 3, tengo que aumentar el largo del eje de motor sellado. Generalmente cuando es un solo eje, un solo volante, el motor es un 68, cuando hablo de 68 es el diámetro, y 110 de largo, ¿ya? Por ejemplo, las mountain bike que tienen 3 platos son 68 de diámetro y 122.5 de largo, ¿vale? Es decir, de que aguantan 3. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo ese motor de ese largo, que lo más probable es que él tenga un 68 diámetro de la caja de motor por 110 es el largo, y le coloco 3 platos? Lo más probable es que la corona, el volante más chico va a estar tocando esta pieza acá que se llama vaina, ¿ya? Entonces, al final no va a andar, y si va a andar puede que eso pase constantemente y rompa la vaina, rompe el marco, etcétera, etcétera, todo un parto. Entonces, lo segundo que tiene que hacer aquí el señor Becerra es sacar ese eje de motor antiguo, que vuelvo, insisto, puede ser 68 por 110, 68 el diámetro, 110 el largo, y buscar un motor que sea 68 por 113, 115 o 118, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma, al ser más largo, los platos van a estar más lejos de
del marco. Ahora, de 3 platos, una rutera, no lo recomiendo mucho, ¿ya? Porque ahí tendrías que estar trabajando quizá con unos platos que sean de mountain bike, entonces ahí hay todo un cacho. Entonces lo mejor es que la dejes con 2 volantes solamente, con el plato o volante más grande y con el volante o plato mediano, que vuelvo y repito, respondiendo otras preguntas que hicieron más adelante. Aquí tienen estos pernos Allen, entonces yo puedo jugar con la combinación. Puedo dejar el plato más chico, puedo dejar el plato más grande, puedo dejar los dos, puedo cambiar por uno de mayor diámetro, otro menor diámetro. Entonces, segundo aparte es que el eje del motor sillado tiene que ser más largo. Y tercer punto, que lo de la medida es el gusto tuyo. Hay volantes o platos de 50 dientes, 52 dientes, 54 dientes. Entonces tú puedes ir jugando, hay algunos que son ovalados y cosas así. Entonces, para el señor Becerra, si quiere hacer ese ajuste a su bicicleta, primero fijarse en los hilos, revisar cómo está el tema de los hilos para que cuando usted instale el eje de motor moderno sea compatible con la caja antigua que tiene. Segundo, comprar uno de mayor largo, que en este caso son 68 por 122 puntos, perdón, el de tener instalado un 68% de I, colocar un 115 o un 118. Y tercero, el volante del gusto que estime conveniente. Bueno chicos, espero que este capítulo del canal Rutacleta les haya gustado. Recuerden mandar todas sus preguntas que estimen conveniente a la dirección de correo electrónico que está apareciendo abajo aquí de esta imagen. Como les decía, en todo el capítulo manden preguntas y video, de esa forma podemos armar un buen programa, un buen capítulo donde toda la gente pueda ver cuál es el problema que tiene su bicicleta y cómo solucionarlo. Recuerden chicos que me pueden encontrar en todas estas redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Rutacleta, en Facebook, en YouTube, me pueden encontrar, aquí está mi número de teléfono por si necesitan alguna pregunta directa. Y recuerden que también hay que estar Servicleta, que es mi taller de mecánica bicicletúa, la que me da de comer hasta que YouTube nos pague para poder arreglar sus bicicletas, chiquillos. También me pueden encontrar en Instagram y en todas estas redes sociales como Servicleta y también como Rutacleta. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que de alguna u otra forma han hecho que el canal se haga conocido. Y eso, que estén bien, cuídense, protéjanse chiquillos. Recuerden que esto, a pesar de que aquí en Chile va a empezar el desconfinamiento, no significa que nos volvamos locos. Así que cuídense chiquillos con todas las precauciones del caso para poder salir a pedalear nuevamente con ustedes. Así que pórtense mal para que lo pasen bien. Cuídense mucho. Chao, chao.